¿Qué tal, queridos amigos de Diario El Comercio? Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy vamos a hablar con el consejero del CNE, Luis Verde Soto, sobre todo lo que ha sido esta posible situación de aplazar las elecciones del 2021. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué hay detrás de esto? Y otros temas acerca del tema electoral. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le ha ido? Buenos días. Bueno, le dije hace unos minutos, querido Jorge, si te dijera bien, estoy mintiendo, y si te digo mal, también es una mentira menor, pero una mentira más mal que bien, pero acomodándome a las circunstancias. Supongo que tú también. Sí, bueno, todos estamos adaptándonos a esta situación. Estimado Luis, bueno, se ha dado esta situación. Ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral dio su versión de lo que podría pasar. Dice que se puede aplazar las elecciones del 2021. Esa es su visión. Lo que nos enteramos luego, y eso es lo que publicamos hoy en Diario El Comercio, es que no hay el apoyo de los consejeros del CNE. ¿Qué pasa? ¿Se puede o no se puede hacer este aplazamiento de las elecciones del 2021? Elecciones presidenciales. Bueno, de elecciones presidenciales y de parlamento, entiendo. Esto no pasa de ser una expresión antojadiza de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Supongo que en algún momento se le ocurrió esta idea y como tantas otras veces la suelta al escenario público en un contexto en el que no es adecuado hacerlo. Jamás ha habido una consulta con los consejeros de minoría. Yo supongo que los consejeros de mayoría habrán habido algún tipo de consulta. Ciertamente no pasa de ser una expresión sino personal, antojadiza, y como tal no tiene ninguna más trascendencia que aquello. No puede ser consultado en ningún caso a la Corte Constitucional, que además no tiene esa competencia, y tampoco tiene sentido, porque este no es un Estado ni patrimonial, ni nadie es dueño del CNE, como para ir y hacer antojadizamente una consulta a las otras funciones del Estado, y peor aún, el hecho real de que trasladar las elecciones cuando falta un año para que ello ocurra, cuando las tareas y las circunstancias son absolutamente otras. Parece que no se lee la prensa, no se sabe de qué es lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en el Ecuador, para que se haga ese tipo de pretensiones, y más aún que ello implica como consecuencia diferimiento de la entrega del poder. Aquello creo que no pasa de ser sino un sueño de alguien que no conoce la Constitución, que no se puede romper la Constitución, que no se debe romper la Constitución. Bueno, sin embargo, estamos en una situación bastante compleja. En este mismo momento ya algunas cosas que estaban en el calendario electoral pues tendrán que aplazarse o tendrán que renovarse este cronograma. Habrá que trabajar bastante en ese sentido. ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Ustedes creen que esta, de alguna forma, tiene alguna cabida esta propuesta en el sentido de que hay una conmoción por el COVID-19 y se pueden ir aplazando las cosas y capaz que no se llega a febrero del 2021 o esto tiene que darse porque tiene que darse? Mira, hay varias soluciones y varias formas de tratar este tema. Lo más prudente en la circunstancia económica y política que vive el Ecuador es acortar el periodo electoral. No es diferir, transferir, votar hacia adelante, posponer el periodo electoral, es acortar el periodo electoral. Es lo más prudente por, primero, un tema económico. Los periodos electorales generan enorme incertidumbre económica, y la incertidumbre económica es lo que más mal le hace al país y más mal le hará al Ecuador si es que además se transfiere un año electoral entero para el siguiente año, si es que se pudiese hacer. El primer elemento. El segundo, los costos. Necesitamos que los costos de la realización de las elecciones sean menores, por lo cual hay que reducir el periodo. No es que, no hay que aplazarlo, hay que reducir el periodo electoral. Y además, y muy importante, hay que bajar los costos de las elecciones, no solamente el costo público de las elecciones, sino el costo de los partidos políticos de las elecciones. Entonces, la solución no es transferir graciosamente aquello que no se haga después, sino lo que hay que hacer es acortar el periodo electoral. Hay cosas que no deben hacerse. Por ejemplo, en este rato, imputarle al país un gasto electoral que debe de realizarse sería dramático, ¿no? Lo que
estoy proponiendo es de que todo el periodo electoral se comprima dentro del primer semestre del año siguiente. Te pongo dos ejemplos que son importantes. Uno es el tema del gasto de promoción electoral, que en este momento se debe 32 millones de dólares a los medios de comunicación de los últimos 3 años que nos han pagado en buena parte, y si es que se iniciase el periodo electoral, tendríamos automáticamente un déficit adicional de 38 millones, que es lo que debería contratarse en términos normales con los medios de comunicación. Eso hay que dejarlo para después, que hay que hacer actividades electorales sin costo durante este año, y es posible hacerlas. Es posible hacer algunas actividades electorales. Por ejemplo, es posible que no haya, que se deseche la campaña de promoción de cambio de domicilio y simplemente se sigue haciendo el cambio de domicilio del modo rutinario como se ha hecho hasta ahora, bajo los mecanismos que se han hecho hasta ahora, sin gasto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El periodo electoral sigue desarrollándose en aquello que puede desarrollarse sin generar conmoción política, sin generar gasto, y todo aquello que comporte gasto y conmoción política se realiza dentro del primer semestre del año siguiente. Esto te permitirá, sin ningún problema, tener una fecha electoral, una fecha de realización de la segunda vuelta, de la primera vuelta, de inscripción de candidaturas y de realización de campañas más cortas. Entre la primera y la segunda vuelta, una campaña de un mes, y antes de la primera vuelta otro periodo similar, que nos permita además tener todos los plazos para que el contencioso electoral pueda realizarlo, ya no dentro de los plazos máximos, dentro de los plazos mínimos, pero estamos en una situación de excepción. El país requiere que se pongan los mejores esfuerzos para lograr que se dé la campaña electoral, se cumplan los plazos constitucionales, se cumpla la transferencia de poder, pero dentro de plazos mínimos que pueden realizarse dentro del primer semestre del año siguiente. Para salir ya de este tema, jurídicamente, constitucionalmente, ¿es posible aplazar las elecciones? Justamente lo que no se puede hacer es aplazar las elecciones dentro del actual ordenamiento constitucional. Esto no puede hacerlo ni la Corte Constitucional, no puede hacerlo tampoco la voluntad antojadiza de algún momento de soñolencia que se le ocurra alguna idea a alguien. No, eso no se puede hacer así. Existen plazos, existe una situación de excepción que puede conllevar ciertas modificaciones y cierta flexibilidad institucional, lo cual es normal por excepción, lo cual es normal que el Ejecutivo y las funciones del Estado lo puedan procesar junto con la Corte Constitucional dentro de sus competencias y aceptando que no se rompa la Constitución. Es posible hacer algunas modificaciones que flexibilicen algunos plazos jurídicos, pero no cambiar las fechas constitucionales de transferencia del poder. Eso no se puede hacer. Entonces, hagamos cosas y digamos cosas dentro de un grado de sensatez. No se puede hacer esta propuesta en el momento en que el país está viviendo el momento más intenso de la crisis de coronavirus, donde tenemos una tasa de infección y de mortalidad en términos relativos superior en América Latina. No podemos hacer esto cuando hemos llegado a nivel de riesgo país al que ha llegado. No se puede hacerlo cuando tenemos el precio del petróleo más bajo de todo el periodo que estamos viviendo. No puede ser, hay que tener sensatez, mínimos de sensatez, es lo que pido y pedimos los ecuatorianos, que no se nos hagan propuestas que sean meras cortinas de humo para no sé qué. ¿Qué le pareció a usted el tuit que puso el día domingo en la noche el presidente de la República al ministro de Finanzas diciéndole que se vean el presupuesto de los comicios del 2021? Eso fue una petición que se hizo desde la presidencia. Y usted como consejero, ¿cómo vio ese mensaje tanto políticamente como ya en la cuestión electoral para ver si es que se puede avanzar o no dentro de este proceso? Pues me parece una posición sumamente política. El presidente de la República lo que ha hecho a través de su aparato técnico es detectar un conjunto de gastos que él juzga innecesarios y que deben cambiarse. Yo también juzgo que hay gastos que pueden reducirse. Yo pienso que ese presupuesto de 145 millones no puede quedar allí. He trabajado estos días de encierro con mi equipo y hemos llegado a la conclusión, luego de hacer varias consultas técnicas adicionales y por fuera, de que se puede bajar ese presupuesto a 90 millones de dólares. Y esta es una propuesta que la haremos pública y la haremos claramente, lo plantearemos en el momento adecuado. Se puede hacer un descenso. Y en ese caso estamos planteando que ciertamente se trata de un descenso de aproximadamente 55 millones, que yo creo que esto es más o menos de
50%, un poco menos del 50% de aquello que, un poco más 40%, de aquello que el Estado ecuatoriano está en este momento entregando para sus gastos de salud en torno al coronavirus. Yo creo que es posible hacerlo. Hay una decisión que tiene que ser tomada con sensatez y en este rato el Ejecutivo cuenta con los instrumentos para hacerlo. Ciertamente me llama la atención ciento y ciento y tantos millones, es decir, se hace un descenso en rubros que además yo considero, al menos uno de ellos, profundamente innecesario hacerlo. Es bueno, sí, reducir el presupuesto que tiene que ver con la policía y con las Fuerzas Armadas, pero me parece absolutamente inaudito que se toque los valores, que apenas los $20 que se da a los 200.000 estudiantes, que van todos los procesos electorales, todas las elecciones, a acompañar y sobre todo ser la fuente primera de la transparencia electoral. Eso me parece inaudito que se trate de tocarlo. Perfecto. Bueno, en las elecciones últimas del 2017 se gastaron 117 millones. Ahora su propuesta es de 90 millones. Es decir, que sí se puede hablar de un presupuesto que tenía algunos momentos, digamos así, superfluos en términos de gasto. Sí, sí, claro, ¿no? Yo creo que existen gastos, algunos superfluos y otros que pueden reducirse. Tú puedes, cuando tú existen situaciones de crisis y situaciones de emergente, tú tienes que establecer los presupuestos en base a un techo presupuestario. Cuando el objetivo superior es que este país no puede pasar de determinados gastos, cuando evidentemente el Ecuador está siendo asediado por el mundo financiero, está siendo asediado por una crisis sanitaria que requiere ingentes gastos, tú lo que haces es poner un techo presupuestario y desde ese techo presupuestario tú reorganizas el proceso sin afectar las calidades sustantivas del proceso democrático. Pero se puede bajar la calidad de la impresión de las papeletas, se puede... Y si quieres, si leemos, yo te puedo leer un detalle de actividades muy largos que tienen que ver con comunicación, que tienen que ver con una serie de elementos que son factibles de cambiar. Yo tengo este rato en mi computadora y no quiero aburrir a la audiencia con esta lectura, pero si ustedes quieren, Super, podemos podríamos examinar hacerlo algunos de así. los rubros en los que podría haber bajas. Sí, sí, podríamos hacerlo tal vez muy sucintamente de los rubros más importantes, por ejemplo. Mira, existen, ¿no es cierto? Servicios de creación publicitaria y difusión de pautaje en medios de comunicación y redes sociales, hay como cambiarlos. Hay como cambiar y ahorrar en torno a contratación de servicios de implementación y puesta en producción de centros de monitoreo con herramientas de gestión. Hay como cambiar esto porque tiene mayor, no tiene todo eso se puede hacer. Algunos licenciamientos también de software y más pueden rebajarse por necesidad. Pueden hacerse algunos gastos en relación personal de dependencia, también pueden bajarse. Pueden bajarse servicios de creación, producción y difusión a través de pautaje, medios de comunicación y redes sociales, también puede bajarse. Puede bajarse la contratación, suscripción, licenciamiento de herramientas para el manejo de identidades internas y externas, también puede bajarse. Puede bajarse, bueno, puedo seguirte leyendo el presupuesto uno a uno los elementos que hemos ido trabajando, uno a uno cada uno de los casos. Y claro, hay elementos que no pueden dejar de hacerse, hay unos que hay que protegerlos e incluso algunos que hay que subir. Hay algunas cuestiones de seguridad que habrá que tener ahora de mejor modo porque seguramente creo que ahora será evidente que no hay cómo hacer un cambio de equipos de computación, sino que hay que trabajar con aquellos equipos de computación, con las redes que existen en el país y con las redes que tiene el Estado. Para eso hay que incrementar los servicios de seguridad que tendremos para las elecciones, como por ejemplo, en serio, hay que hacer un conteo de actas, un rápido de actas, dentro del Consejo Nacional Electoral de Conocimiento No Público que permita chequear lo que se hace en los servicios de computación. Pero en eso es enteramente posible bajar el presupuesto a los rangos en los que te había mencionado. Claro que sí, entiendo. Bueno, una de las cosas que sí están comentando la audiencia de Diario El Comercio es esta cuestión del fondo partidario. ¿Cómo se puede hacer para llegar a un acuerdo? Ya ha habido algunos partidos que han dicho que incluso ya hay la devolución de Creo,
Pero ¿cómo se puede hacer para llegar a un verdadero consenso, dado que el modelo que dejó el anterior gobierno impregnado en la Constitución del 2008 da para este modelo en el que el Estado tiene que financiar las campañas políticas en un proceso electoral? Mira, yo creo que en esto tenemos que poner algunos términos de edad y evitar algunos criterios que no se compadecen con la realidad. Primero, a ver, los fondos que se dan a los partidos políticos a través de la subvención que el Estado hace a la política y a las campañas y a los partidos, que son diferentes, el fondo partidario y el fondo de promoción electoral son diferentes, tienen dos distintos rubros. El un rubro es aquel que directamente el CNE paga a los medios de comunicación por un pautaje que tiene que ver con franjas igualitarias para todos los partidos políticos. Este fue un criterio acuñado durante la democracia que los partidos políticos pueden acudir y la manera de que acudan de modo igualitario era reducir toda la publicidad electoral a este pautaje igualitario. Los dos partidos más grandes han planteado que querrían, ¿no es cierto?, que este pautaje no se realice de ese modo y que querrían devolver los fondos del fondo partidario permanente. El pautaje publicitario puede reducirse, a mi criterio, debe reducirse hasta una franja entre el 30 y el 50%, porque no todos los partidos políticos tienen la misma capacidad económica y porque además hay que bajar el techo de gasto de la campaña para que no se produzcan desigualdades. Una política pública que ha logrado algún rango de igualdad no puede producir desigualdades. Entonces lo primero que habría que hacer es el acuerdo entre todos los partidos políticos de que se puede bajar el pautaje a un rango determinado, al 30%, al 50%, y se mantienen franjas que esto lo que va a hacer básicamente es cambiar la composición comunicacional de la política en el Ecuador. Ese es un rango, ¿no es cierto? Y el otro rango está formado por, por aquello que el Estado financia como gastos administrativos y capacitación dentro de los partidos, en el fondo partidario. El fondo partidario se paga anualmente en función de lo que de los partidos han obtenido en los últimos hechos electorales. Allí también hay cómo hacer una reducción, yo creo que oscila entre el 30 y el 50%, que pueda pasar también, al igual que el anterior, a los fondos de salud que requiere el país. Pero esto obviamente no hay cómo hacer una eliminación total, porque eliminación total lo que haría es crear una profunda brecha en partidos con más acceso a recursos, con partidos menos acceso a recursos. Y adicionalmente, para mantener la igualdad, habría que eliminar o bajar al mínimo la posible transferencia de recursos de los partidos a las campañas electorales de los partidos, que es la forma a través de las cuales algunas empresas, porque sí está permitido el financiamiento empresarial para los partidos, transfieren fondos de modo interno, digámosle con comillas, blanquean recursos con los cuales van hacia las campañas electorales. De este modo yo creo que sí, es no solamente loable, yo estimo notablemente lo que han hecho los partidos políticos más grandes de este rato, de expresar su vocación y su necesidad de transferir recursos que reciben de subvención estatal este rato a los gastos en salud. Evidentemente aquello es positivo, pero hay que hacerlo dentro de un criterio sistémico. Y también, creo que es muy importante, Jorge, hay que evitar la confusión de estos fondos que son los que reciben los partidos del Estado de los fondos del presupuesto electoral. En el presupuesto electoral lo que hay son los fondos de organización administrativa del proceso, ninguno de los cuales va a los partidos. A los partidos lo que va es esto que está en déficit de este rato, lo que no se ha pagado a los medios y lo que se pagaría si es que hay campaña en este año. Y obviamente está el fondo partidario que sí está dentro de los fondos anuales del Consejo Nacional Electoral. No sé si he sido claro sobre mi explicación. Son dos fondos, sobre ellos los partidos han hecho un intento de concesión y entrega y devolución de los recibidos para que pasen a los fondos de salud, lo cual es enteramente encomiable, pero no confundirlos con los gastos administrativos de organización del proceso electoral. Esos son otros fondos. ¿Es verdad? Y además hay otros fondos que existen, que son los fondos, llamémoslos, de arrastres, de institucionales, con los cuales se mantiene el Consejo Nacional Electoral y las delegaciones provinciales. Perfecto. Bueno, ya para terminar este diálogo interesante, usted dice que puede plantearse una reducción del presupuesto de 145 a 90 millones. Prácticamente son 50 millones.
¿Cómo plantear eso en el Pleno y que esta propuesta pueda pasar como la propuesta que todo el mundo está esperando en esta época de crisis, donde los fondos del país deberían ir para esta emergencia del COVID-19? Yo creo que este rato la decisión está en el Pleno, pero fundamentalmente está en el gobierno central. El gobierno central, en uso de la excepción, y entiendo que el presidente ha dispuesto a su ministro de Finanzas, es que en uso de la excepción reduzca todos los gastos que considere innecesarios para hacer un proceso, yo entiendo que, y es mi visión, y es como yo lo planteo, un proceso electoral sobrio, austero, dentro de los límites inferiores de gasto, en que se abandone toda adicción al gasto y al consumo y se pueda tener una política barata, un ejercicio electoral barato. Yo entiendo que es el presidente dado esa disposición a su ministro para que todo ese aparato técnico se haga de este modo y yo entiendo que lo harán. Lastimosamente, en el ejercicio de la mayoría es muy difícil llegar a un acuerdo porque yo no quiero leer mal este intento de posponer las elecciones tenga como que quizás Ecuador en el año siguiente tenga un poco más de dinero y así podría hacer las que quiero hacer con este presupuesto de 145 millones, sería, o el de 128, porque ahí las sombras se mantienen. Claramente lo que habría que tratar de evitar es que haya ese tipo de fantasías que son malsanas para el Ecuador, malsanas para la patria. Perfecto. Terminamos con una reflexión de una persona que está escribiendo a través del Facebook de Diario El Comercio. Dice, más importa la salud de la población y eso lo tenemos perfectamente claro. Esto ha sido, muchas gracias, le decimos a Luis Verde Soto, a ustedes amigos de Diario El Comercio también. Tengan un resto de día espectacular.